País futbolizado, ya se juega. Trinidense Nacional, aquí por Tigo Sports. Néstor Camacho, el pase corto para Leandro Mesa. Toca Mesa, Hugo Adrián Benítez. Se lo manda al córner Dufour. Gran tapada del arquero Dufour. El bombazo de Hugo Adrián Benítez. Toca Gauto para Sergio Mendoza, esperando Rayer al espacio Tomás. Mendoza quedó sentido el de Nacional, a ver. Un sentido en esa última. Iván Valdés. Para el VAR, esto puede ser roja. Mendoza. Pelota. Claro, es que le da de lleno. Le da de lleno directamente al tobillo de Valdés. A ver, ¿lo va a echar? Va a cambiar de color la tarjeta. No vale la amarilla, la roja sí. Mendoza deja la cancha. Trinidense con uno menos en el campo de juego de lo que resta del juego. Lateral para Nacional. La academia que busca su gol aquí en el Martín Torres. Arriba la pelota. Busca Bailones. Sentido Bailones. Penal. Es lo que dice el árbitro del partido. Fue al piso Ignacio Bailones. Sí, no dudó. Termina entonces sancionando esta situación. Creo que es Salcedo el infractor. Salcedo, amarilla para él. Ahí está. Vamos a tener de vuelta la repe de lo que ha sido esta última jugada. El árbitro que se tomó su tiempo y después, con mucha certeza, con mucha seguridad. Y sí hay un brazo arriba por parte de Salcedo. Bailones. Va Bailones. Bailones. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Ignacio Bailones, de penal sobre 38 minutos de este primer tiempo. Así le pegó Bailones, así concretó Bailones y así lo celebró el Nacho Bailones. Lo gana Nacional, lo acompaña Armando Ruiz Díaz, centro Ruiz Díaz se desvió, le pega Camacho, ¡Camacho! Quería el córner, no se fue finalmente, Camacho se agarró de la cabeza, muy bien como acomodó el cuerpo para definir Camacho y el Kiri Rojas muestra su cualidad de portero. Le pega Valdés, hay córner, pase corto, Prieto. Valdés la cambió para González, el segundo palo arriba de cabeza, Adrián. No se fue y ahora sí a sacarla Melgarejo. Viene el centro. Le pega Valdés, de cabeza Chiquito. Salía Triqui, Cuca Román. El pase para Gastón. La cambió, busca el centro. Valdés contra Chiquito Jiménez. Valdés. Igual. Pedían falta, pero va saliendo. Primero por esta situación, que fue la mano, la pelota le pega en el brazo a Chiquito, sí, a Chiquito Jiménez. La pelota le pega en el brazo. Yo veo mano, yo veo mano. No coincidieron, razón por la cual lo llama, entiende que hay un contacto. Ahí está, Chiquito con el brazo abierto en una primera instancia, después lo va recogiendo. Claro, por el movimiento de... Sí, por el movimiento. ¿Qué hace él? Porque él busca el cabezazo. Claro. Y sí, es penal. Y es penal, dice Benítez. A ver el Charrúa. Si casa esta. Bailones. Bailones. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Bailones de penal sobre 7 minutos del segundo tiempo. El zurdazo de Bailones, fuerte. El goleador Bailones, doblete en este partido. Y Nacional ya lo gana por 2-0. Doblete para él. Va Ruiz Díaz. Y termina afuera. El córner, dice Derrick Benítez. Centro cerradísimo, vean ustedes. Le hace falta descuento a Trinidense en el partido. Centros que va arriba de cabeza. Busca Melgarejo Jiménez. A Chiquito. Aguanta Chiquito. Gira y va, pivotea. Golpe de taco, continúa. No la pierde Chiquito. La cambió. Viene Zarza. El tiro cruzado. Que
que se pierda afuera. Ataque peligroso de Sportivo Trinidense. Y ahora entiende que tiene que adelantar sus líneas. Es un 2-0, es un resultado complicado. La hicieron bien, sigue Fabricio, centro de Jara, cierra Prieto, llegando Richard, Prieto que va, buscando el tercero, dentro del área ahora, Prieto mete la pelota arriba de cabeza, se queda con la pelota Dufour, Iván Valdés apareció para finalizar. Buen partido también de Dufour, el arquero que siempre que intervino lo hizo de muy buena manera, transmitiendo muchísima seguridad ahí en el fondo. Jara que va a la conducción de Fabricio a buscarlo una vez más a Prieto, Prieto que mete el centro, va Valdés, Dufour se queda con la pelota el charrúa. Insisto, muy seguro, es que ni siquiera da rebote, asegura todas las pelotas. Muy buen partido del uruguayo que sigue sumando puntos. Dominando Iván, centro de Valdés, Dufour, zurdazo, travesaño y afuera. Apareció Dufour, se lamenta Cañete porque claro, la definición fue del central. Hay córner, hay tiro de esquina, viene el centro. Le pega Armando Ruiz Díaz, mete Ruiz Díaz, va el envío, cabezazo defensivo y sale Claudio Núñez, corre Valdés, no Valdés que avanza, la agarra Iván, sigue Valdés, la conducción de Valdés que calcula, que piensa para dónde meterse, lo acompaña Prieto, la cruza, Prieto va, Prieto, Dufour, llega Fabricio Jara, al medio Valdés, Fabricio, el VAR lo llama al árbitro del partido. Bueno, y acá lo que se está evaluando, asumo, es el uso indebido del brazo, del salto, a la hora de donde Cañete gana la posición. Penal, dice Benítez. Chiquito. Jiménez por el descuento. Chiquito, Jiménez. El arquero Chiquito va de vuelta. Busca Chiquito, señores. El Kili Rojas. La tapó el Kili. Se impuso Santiago Rojas, Carlos Miranda. En esta oportunidad la tuvo Chiquito, pero primero aparece el Kili Rojas, sumándose hacia la lista de los destacados de Nacional, pero la figura sigue siendo Ignacio Bailone. Rayer va para Juan Ángel Vera. Tocó mal cuando el árbitro del partido, Derlis Melgarejo, a ver, el juez del compromiso marca el final del partido aquí en el Martín Torres. Lo ha ganado Nacional con doblete de Ignacio Bailone. La Academia lo ha ganado por 2-0.